Entonces dijo, vamos a salir de vacaciones. Dijo, entonces vamos a aprovechar para traer al contratista, meta su personal y cuando regresemos de vacaciones, pues ya esté la remodelación hecha y nos evitamos de los conflictos del polvo y pasadera y demás. Entonces, el Señor le dio las indicaciones. Mire, esta va a ser la indicación. Usted va a hacer una barra en la cocina, va a tirar este muro, va a hacer esto y esto otro. Entonces, y también de paso, por favor, cambia la tarja de la cocina. Aquí está la tarja, la que va a poner, y aquí está el material con el que usted va a trabajar. Entonces se fueron una semana de vacaciones. Cuando regresa de vacaciones, ve que la tarja no está instalada y ve que parte de la barra faltó de terminar de hacer la barra y entonces pues un poco atónitos, va y le pregunta al contratista, le dice, oiga, pues ¿qué pasó aquí? ¿Que no fue clara y precisa la instrucción que les di? Le dijo, sí, quedó muy claro. Entonces, si quedó claro, ¿por qué no está instalada la tarja? ¿Y por qué no terminó de hacer la barra ahí en la cocina? Es que ¿qué cree? Que cuando estábamos haciendo lo de la barra, notamos que hacía falta una instalación eléctrica, entonces empezamos a hacer la instalación eléctrica. Y luego cuando estábamos haciendo la instalación eléctrica, notamos que el desagüe de la cocina no estaba bien, entonces nos pusimos a hacer una remodelación del desagüe. Ajá, pero eso no le fue lo que le dije. Bueno, y es que cuando íbamos a poner la tarja, notamos que hacía falta un poco de madera aquí. Entonces, total que se distrajeron con otras cosas y no cumplieron con el objetivo, con la misión. Amados, nos pasa lo mismo como iglesia. Hay un objetivo claro. O sea, el Señor Jesús tuvo una claridad en lo que estaba haciendo con la gente que le seguía. No se perdió en el objetivo de llamar y de formar a la gente. Nosotros somos bien distraídos. Y de ahí pues que luego se habla de la gran comisión cuando se ha vuelto la gran omisión. Hemos omitido muchas veces como iglesia este trabajo al que hemos sido llamados. En Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19 que leímos, vemos un momento decisivo en el ministerio de Jesús. Dice la escritura que él subió al monte y llamó a quienes quiso, y estableció a los 12 apóstoles. No se trata solamente de una lista de nombres, es una ventana al corazón mismo de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que llama, Él es el que forma, Él es el que envía y transforma a personas reales, a personas como ustedes y como yo, con historias, con contextos, con luchas, con debilidades, con habilidades, con dones,
con un temperamento característico, etcétera. Eso es lo que vemos ahí. Y eso es lo que debería hacernos, para nosotros, notar algo característico para él. Entonces, considerando el contexto inmediato del pasaje, de este mensaje, notamos algo. Si ustedes ven los versículos, al menos versículos 7 al 12, los versículos 7 al 12 dice que más Jesús se retiró al mar con sus discípulos y, ¿qué dice el versículo 7? Le siguió ¿qué? Gran multitud de Galilea. Una gran multitud. Le comenzó a seguir para obtener ¿qué? En más de una ocasión, y ahí en el Evangelio de Juan dice que volteó Jesús y les dijo, bueno, ustedes me siguen porque les doy de comer. Entonces la gente le seguía para obtener el favor de Jesús. Y aquí valdría la pena así como hacer un alto. ¿Yo por qué sigo a Jesús? ¿Lo sigo porque estoy buscando su favor? ¿Estoy buscándolo o le estoy siguiendo? Es más, vengo a la iglesia porque estoy buscando el favor de Jesús. O lo quiero seguir de todo corazón. En este y otros episodios de la vida y ministerio del Señor Jesús, vemos que aunque lloró sobre las multitudes, alimentó a las multitudes en más de una ocasión, predicó a las multitudes, llegamos a observar que en más de una ocasión huyó de las multitudes. Por eso en este contexto que acabamos de leer, versículo 7, ¿qué tuvo que hacer Jesús? Huir. O sea, tuvo que subirse a una barca e irse al otro lado del mar para huir de las multitudes. ¿No le gustaban a Jesús las multitudes? Sí, pero no era su propósito. Estaba más interesado en unos pocos y que esos pocos habían de influenciar a esos miles. Y eso tengámoslo muy en cuenta ustedes y yo. Jesús está interesado en ti de una manera muy particular, en ti, en lo individual, para que en el postrer tú puedas ser bendecido por Él, para poder bendecir a otros tantos a través de ti. Entonces, ese era el plan. El plan de Jesús era desarrollar una vida discipular en aquellos a quienes Él llamó para sí mismo. Entonces, amados hermanos, este pasaje nos recuerda que el discipulado cristiano no comienza con una actividad. Tomen nota de esto. El discipulado cristiano no comienza con una actividad, sino con una relación. El discipulado cristiano comienza con una relación con Jesús.
De ahí parte. Antes de enviarlos a predicar, antes de mandarlos a hacer cosas, Jesús los llamó a ser discípulos, no a hacer cosas de discípulos. Porque yo puedo tener una crisis de identidad hoy en día, porque puedo estar haciendo cosas que hace un discípulo sin ser un discípulo. Ojo con esto. Puedo no ser un discípulo, aunque pueda estar haciendo cosas de un discípulo. No es lo mismo. Yo puedo cocinar, me gusta la cocina, pero no soy un chef. La misión nace de la comunión. La misión nace de la comunión. Entonces, como primer punto, quiero compartir esto. Primero, Jesús llama soberanamente a los que Él quiere. El pasaje es claro. Dice así, llamó así o para así a quien Él quiso. El llamado de Jesús nace de su voluntad. Gracias. Nace de su voluntad, de su gracia y de su propósito. El llamado de Jesús entonces nace de su voluntad, de su gracia y de su propósito. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Así de simple. Él es el Señor. Él es el soberano. Él es el Dios majestuoso y poderoso que se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria. Él es. Por su voluntad, por su gracia. ¿Por qué por su gracia? Porque a Él le place llamar a quien Él quiere, porque de Él es la vida. A Él le pertenece la vida y Él la da a quien Él quiere. Él es el dador y Él reparte como Él quiere. Y de su propósito. ¿Por qué? Porque en su presencia, en su omnisciencia, nos conoce más que nosotros mismos. ¿Alguna vez te has preguntado, bueno, Señor, ¿y por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Qué vio Él en nosotros? Pues solamente Él sabe lo que Él vio en nosotros, que nosotros hemos sido incapaces o no queremos, incluso podemos estar luchando. Podemos estar luchando con nosotros mismos por aceptar lo que Dios ve en nosotros, pero nosotros nos resistimos a abrazar aquello de lo cual Dios mismo, Cristo mismo, ha visto en nosotros. Los discípulos no se escogieron a sí mismos. No se escogieron a sí mismos, no se pusieron, hey, Cristo, yo quiero ser tú, yo quiero ser de los 12. No se propusieron. Es muy claro en la narrativa de los evangelios cómo el Señor Jesús en el andar, en el día a día, dice, es increíble, ¿no? Cuando vas y ve a Leví, dice que un hombre llamado Leví, que estaba en el banco de los tributos, y le dijo, ven, sígueme. Y al instante, dejando el banco de los tributos, le siguió.
Y dice que cuando iba pasando también vio a dos hermanos y los llamó y les dijo, ven, síganme, porque los haré pescadores de hombres. Y al instante los siguieron. Y luego vio a otros hermanos que estaban con las redes de su padre y les dijo, vengan, síganme. Y al instante dice que dejaron las redes y los siguieron. Es conmovedor. Porque de alguna manera me hace recordar cómo Dios me llamó también. Y puede ser también un recordatorio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Cómo Dios te llamó. Cómo Dios te está llamando. Probablemente hoy que estás aquí, Dios te ha estado llamando. Ven, sígueme. Sígueme. Y en algún momento pusimos muchas excusas. Yo las puse. Y con temor y temblor, así. Por eso es muy conmovedor para mí cuando leo esas palabras. Dice, y al instante dejando las redes, lo siguieron. Entonces los discípulos no se escogieron a sí mismos, fueron llamados por Cristo. En otras circunstancias Jesús les confesó, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven mucho fruto. Entonces, queridos, nuestra vida en Cristo comienza con la iniciativa de Dios. Comienza con la iniciativa de Dios. Es Dios buscándonos. Es Dios llamándonos. Es Dios acudiendo a la miseria, al lugar más recóndito y al lugar más vergonzoso y en la actitud más pobre en la que pudiéramos encontrarnos. Ahí va Dios en busca de nosotros y nos llama. Como aquella mujer que iba a ser apedreada y le dijo, ¿dónde están aquellos que te acusaban? Ve y no peques más. Y claro, aquella mujer en lugar de irse otra vez a una vida sin Dios, estoy seguro, la Biblia no dice, pero estoy seguro que en ese momento dio un trastorno a su vida, dio un giro de 180 grados a su vida y fue en pos de Cristo. O como aquel hombre que había sido endemoniado en la región de Gadara y que el Señor Jesús expulsó los demonios de su vida, y aquel hombre en gratitud por lo que había experimentado le dijo, permíteme seguirte, Señor. No, 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 no. Ve a los tuyos y cuéntales cuántas cosas ha hecho Dios contigo. ¿Por qué? Porque aunque le hizo un llamado y hubo una transformación, el propósito para ese hombre en particular fue otro. Dijo, no, no me sigas ahorita. Ve a los tuyos y cuéntales lo que Dios ha hecho contigo. No seguimos a Jesús porque seamos los más capaces, sino porque Él nos ha llamado por su sola gracia. Y esto debe producir un peso de gloria en nuestras vidas, de llevarnos a la humildad, llevarnos a la gratitud y principalmente llevarnos a un camino de fe en obediencia continua a Él. Entonces yo quiero hacerte un llamado
de parte de Dios. Responde. Responde al llamado de Jesús sin excusas. ¿Cuántas excusas más seguirás dándole? ¿Qué quieres decirle? ¿Que eres muy joven? ¿Que quieres seguirte divirtiendo? ¿O porque ya eres muy viejo? Dices, no, pues ya estoy viejo. Pues ya, ¿qué? O la excusa es, ando muy mal y no le quiero, me da vergüenza. Mejor déjame, me arreglo poquito. Pongo un poquito en orden mi vida y entonces ahora sí. Ya. Ahora sí va la ultimita de las ultimititas. Porque ya han sido. Ahora sí la última, Dios. No, ya creo que ya ahora sí. La ultimita de las ultimititas. No más excusas. Responde al llamado de Jesús. No midas, no midas tu valor por tus capacidades, sino por la gracia de quien te llamó. Ahí están y radica nuestro valor. Ahorita en los testimonios, ¿no? Ahí está. Nuestro valor no es si soy buen orador, si soy buen predicador, si soy un buen maestro, si soy un buen cantante, si limpio a perfección las sillas y las acomodo bien derechitas, si soy buen administrador. No, eso no es quien nos llamó. Ahí radica nuestro valor. Reconoce que Dios puede usar tu vida de una manera, o sea, en lo ordinario, en lo común, para un propósito extraordinario. Ciertamente no sabemos qué va a ser de esos niños y qué va a ser de esos jóvenes. Hoy muchos niños han escuchado la palabra y hay testimonios tremendos que a los 20, 30 años después dan testimonio diciendo, es que yo me acuerdo que en la colonia que yo vivía me llevaban a la escuelita de vacaciones y me compartían, cantábamos, jugábamos, etcétera, etcétera, y oraban por mí y orábamos. Y eso no lo olvido. Y años después Dios me lo trajo a mi corazón y me dijo, desde entonces yo te estaba buscando. Y ya, pues dice uno, pues Dios, si hace 20 años me estabas buscando y hoy me vuelves a buscar, pues ¿qué pretexto te puedo dar? Ya basta de pretextos. Voy a responder a tu llamado porque así tú quieres, porque así tú me estás llamando. Y eso fue lo que pasó con estos 12. Él los eligió simplemente porque Él quiso. ¿Por qué no al otro? No sabemos. Pero hoy podemos decir, bueno Dios, ¿por qué a mí? Pues porque yo quiero que seas tú y no aquel. Eres tú y no aquel. Entonces, número 2, Jesús nos llama primero a estar con Él. Entonces, primero nos llama de una manera soberana porque Él quiere. Segundo, nos llama a estar con Él. Dice el pasaje que Jesús estableció a esos 12 para que estuvieran con Él. Hay otras versiones que dicen para que lo acompañaran siempre. Y es el llamado al cual tú y yo estamos también hechos. Parte de ese llamado es que estemos con Él, que caminemos con Él, que estemos siempre con Él. Antes de predicar, antes de sanar, antes de ejercer autoridad, los discípulos
Los discípulos debemos aprender a vivir cerca del Maestro. Debemos aprender a vivir cerca del Maestro. La presencia de Jesús era su escuela, su refugio y su fuente de transformación. La lista de los 12 muestra diversidad. Pedro, un hombre sanguíneo, con un temperamento impulsivo. Me imagino, de esos niños que le tienes que estar diciendo, Pedro, guarda silencio, por favor. Estaban esos niños que están con las plumas, ¿eh? Que están así apretándole a las plumas. O que están con la pierna así. Y que se la pasan bailando en el asiento. Y que ya se paran, ya se sientan, ya se paran, ya van, ya vienen. Bueno, Pedro así era. Apenas estaban preguntando algo y yo. Sí, Pedro, ya sé que te la sabes, pero deja participar a los demás. Pedro era impulsivo y por eso Jesús le llamó así, Pedro. O sea, su nombre original era Simón, pero le llamó Pedro. Pero tenía que ver con su manera de ser. Jacobo y Juan les puso como apodo, fíjense, hijos del trueno. ¿Cómo serían? Coléricos, bravucones, peleoneros, respondones. En una ocasión, ¿se acuerdan que iban a pasar por una zona de Samaria y los samaritanos se les opusieron? Órale, váyanse de aquí, les dijeron judíos estos. Y los hermanos Juan y Santiago dijeron, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego? Y dices, cálmense, tranquilos. Mateo, un recaudador de impuestos judío que trabajaba para el gobierno romano y que cobraba los impuestos. Y se consideraba mal visto, era un traidor a la patria, porque además se prestaba a la extorsión y al robo propiamente. Entonces, eran detestados. Y luego lo ponen con Simón el cananista. O sea, no es una coincidencia, ¿eh? Como dice Mateo, y luego Simón el cananista, que en otras traducciones dice que era el celote, el celota. O sea, era un golpista, era un izquierdista. Los celotes fueron los llamados, usaban una daga llamada sícara, de ahí viene sicario. Siempre andaban dispuestos a todo. Archienemigos del gobierno romano. Y luego lo sientan con Mateo. O sea, en ese momento casi dijo, te voy a reventar. Tomás, que dice la tradición que era un hombre de dinero, que siempre andaba codeándose con la alta sociedad. Entonces, pues
llegó, seguramente llegó muy perfumado, bien vestido y uy, uy. Y luego imagínense a un Tomás sentado con un Pedro, pescador, no tan bien vestido ni tan... A él no le importaba cómo leía, 7 machos seguramente. Y así a cada uno de ellos y los juntó, los unió. Y era con ellos con los que se invirtió su vida el Señor. Así como a ti y a mí, que muchos de nosotros aquí somos un Pedro, somos un Juan, somos un celote, somos Judas, Tomás, un Mateo, etcétera. Jesús no llamó a hombres perfectos. Dios no te ha llamado ni te está llamando porque está viendo en ti perfección. Los llamó porque necesitaban, como tú y yo necesitamos, ser transformados y ser conformados por Él. Dice Romanos 8:28. ¿Alguien se lo sabe? 8:28. Porque a los que amamos a Dios. ¿Y esto qué? ¿A los que conforme qué? ¿A cuál llamado? No, el llamado está en el versículo 29. Ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Cuál es el llamado? Ser conformados a la imagen de Cristo. Y para ser conformados a la imagen de Cristo, versículo 28, Dios va a usar todo lo que sea necesario usar para que su imagen sea conformada en nosotros. Si Cristo fue muy paciente, entonces va a usar todas las circunstancias necesarias y a todas las personas necesarias para que seamos pacientes. Ajá, ya se imaginaron. Yo siempre lo he dicho así, porque Dios no obra así, simplemente. Tú no puedes hoy en la mañana ponerte de rodillas, Dios, por favor, hazme la persona más paciente que pueda haber. Por favor, hazme tolerante a la frustración. En el nombre de Jesús, amén. Te vas a hacer un trámite y te dicen no. No. Vaya con la persona, con la señorita del piso número 1, escritorio número 3, ahí vaya. Y vas con la señorita, piso número 1, escritorio número 3, y llega y, oiga señorita, fíjese que, sí, espérese. Ahí tome su lugar y van 10 personas adelante de ti. ¿Eso qué es? Tolerancia, paciencia, y Dios lo va a usar para bien. ¿Qué creíste? Dijo, o sea, ¿qué creemos de veras? Pensamos que así nada más porque oramos va a llegar la paciencia y la tolerancia. Dios, quiero ser una persona perdonadora. ¿Qué va a pasar? Me van a ofender. Y precisamente ese es el momento preciso para ejercitarnos en el perdón. Cuando alguien nos traiciona, cuando alguien nos abandona, cuando alguien nos ofende, entonces ahí es
donde vamos a aprender a ser conformados a la imagen de Cristo. Por eso es que no solamente son nombres, hay un propósito mucho más allá del que podemos ver. Se cuenta, dice que los escultores, los buenos escultores, cuando van a un banco de cantera de piedras, ellos desde el momento que ven la piedra o la roca, ellos ya vieron la obra completa y le dicen al de la cantera, ¿sabe qué? Deme esa. Y el de la cantera simplemente se la da y le dice, adelante. ¿Por qué? Porque el artesano ya vio la obra completa en esa roca que no tiene forma. Así, el Señor Jesús, cuando nos vio y nos llamó para sí, Él también ya vio la obra completa en nosotros. Y dice el escritor de los Hebreos que en Él ha perfeccionado, somos perfectos. Él ha perfeccionado su obra en nosotros. Entonces, el servicio cristiano sin comunión con Cristo se vuelve un activismo vacío. Ojo con esto. El servicio cristiano sin comunión con Cristo se vuelve un activismo vacío. La prioridad diaria del creyente, la prioridad del discípulo de Cristo debe ser cultivar una relación viva y eficaz con Jesús por medio de la oración, la palabra, la obediencia, la meditación, todas las disciplinas espirituales. ¿Saben cuál ha sido uno de los errores garrafales que han afectado? Primero afectan a la persona y por ende van a afectar a la obra del Señor. Que nos hemos vuelto expertos en reclutar gente para el ministerio, pero nos hemos vuelto deficientes en capacitar, en discipular a la gente para el ministerio. Porque es mucho más fácil reclutar a alguien por sus talentos, decirle, oye, este habla muy bien, vente, tú predica. Oye, canta muy bien, órale, a cantar. Pero tiene un déficit espiritual, tiene un déficit de carácter. ¿Por qué? Porque no está reflejando a Cristo. No hay las virtudes de la palabra que habla de la palabra sobre una persona espiritual y espiritualmente madura. Porque es mucho más sencillo y rápido. O sea, dice, oye, Ramos, se requiere, vámonos para arriba. Oye, pues tú eres maestro en la universidad, pues también, órale, pues también das clases acá. Oye, y cuando dice la palabra, hablando de los ancianos, no un neófito. Yo sé que a veces en el contexto común, neófito, pensamos que es alguien que no conoce, un ignorante. Pero la palabra de Dios no está hablando de alguien que desconoce, porque puede saber mucha Biblia, puede tener tiene un acervo cultural y hasta bíblico, teológico incluso, porque ha leído 20, 50 comentarios bíblicos y ha comprado 5 o 10 Biblias de estudio y se ha aventado todas las predicaciones de MacArthur y todas las predicaciones de Sugel Michelén y todas las predicaciones de Miguel Núñez.
Sin embargo, está siendo un enanito o un bebé espiritual. Para ello, entonces, dediquemos tiempo diario para estar con el Señor antes que servir a otros. Debería ser nuestra preocupación. Debe ser nuestro interés y preguntarme en este momento, ¿cuánto de mi tiempo le estoy invirtiendo a mi desarrollo espiritual? ¿Cuánto de mi tiempo estoy permitiendo que Jesús forme mi carácter antes de enfocarme en mis habilidades y en mis dones? Recordemos entonces que la intimidad con Cristo sostiene la fidelidad en la misión. Repito, la intimidad con Cristo sostiene la fidelidad en la misión. ¿Por qué digo esto? Y por lo que pasó con Judas. Voy a hacer aquí un paréntesis. Aquí así lo voy a dejar como apartadito. Espérenme, al final voy a tomar ese punto. Ese Judas se cuece aparte. Que por cierto, ¿ustedes conocen a alguien que se llame Judas? ¿Sí? Yo no he conocido a nadie. Como penúltimo punto, Jesús nos envía con una misión clara. El mismo versículo afirma que Jesús los llamó para enviarlos a predicar. El discipulado verdadero no se queda encerrado, no se queda en la comodidad. Decía un predicador de la antigüedad que nosotros debemos ser como un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontró pan. Así debería ser nuestra actitud y debería ser nuestra acción. O sea, no comportarnos de manera egoísta diciéndole, oye, yo ya sé dónde me están dando, ¿no? Y me siento muy bien y bendecido y edificado, pero no voy a decirle a nadie, porque qué tal y se acaba o ya no me prestan atención. No, mejor me lo guardo. No, hay mucho. Dios es el dueño del oro y de la plata, entonces tiene mucho para dar. Entonces, por ende, ¿no? Tenemos mucho por dar de parte de Dios, ¿no? No nosotros, sino de parte de Dios tenemos mucho que dar. El discipulado verdadero no se queda entonces encerrado en la comunidad. Quien ha estado con Jesús es enviado a anunciar su mensaje. Su mensaje. No mis santas ideas. No lo que yo pienso. Ok, ¿y de dónde viene ese pensamiento? ¿Sabe? Pues yo pienso que Dios yo creo que yo pienso que Dios no estará de desacuerdo con eso. Ok, piensas. Pues yo creo que, ok, ¿y de dónde viene ese pensar o ese creer? ¿De tus santas ideas? ¿Es tu santo mensaje? ¿O es el de Dios? ¿Qué testimonio es el que das? ¿Tu testimonio? ¿Hablas de ti más que hablar de Cristo? ¿Hablas más de ti más que de lo que Dios está llamando?
Hay un predicador, Leonard Ravenhill, que, palabras duras, dice él, que hubo un tiempo en que el evangelio y las iglesias hacían notar al evangelio como un barco en el cual te podías salvar. O sea, es que había un salvavidas, como de esos botes salvavidas, y que la gente podía acudir y ser salvada. Pero hoy en día, y me temo que estamos luego en eso, dice, hoy en día parece más bien un crucero de vacacional, el Royal Caribbean, ¿no? Puro ponchis ponchis y toda pura buena onda. Porque lo que quiere es hacer sentir bien a las personas. Un mensaje halagador, un mensaje cómodo, un mensaje que no incomode, que no inquiete, para, pues, para la gente dure y aguante. No, pues que empieza luego a hablar de cosas y dice, no, pues ya déjame, voy, para la próxima me llevo mi casco, mi, mi escudo antimotines, porque tan duras las pedradas. O luego piensa, ¿no? Que está empezando uno a ventilar las cosas personales o familiares. No, ya no ya no le voy a decir nada. Por eso les contaba la anécdota de aquel contratista, porque nos pasa eso. Con el transcurso del tiempo tenemos una misiva, pero después nos perdemos porque nos distraemos con otras cosas, cuando eso no es a lo que hemos sido llamados. Cada creyente tiene un campo de misión. Cada uno de nosotros somos misioneros. Cada uno de nosotros somos evangelistas. No necesitamos que alguien nos haga un sinodal y nos dé un título diciendo, a ver, tú eres misionero y tú eres evangelista. No. Ya el hecho mismo que que Cristo nos haya llamado para sí y que nos llame a una comunión íntima con Él, ya. Están comisionados, hermanos. Estamos comisionados y somos misioneros con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Ahí, predicar no siempre empieza desde un púlpito. Muchas veces comienza con una vida coherente, con palabras de esperanza y acciones de amor. Compartamos el evangelio con sencillez, pero también con valentía, porque en ocasiones se requiere ser valiente. ¿Valiente por qué? Porque probablemente si al momento que yo le comparta a mi amigo, probablemente me deje de hablar. Si le comparto a mi pariente, probablemente me deje de invitar a las reuniones familiares. Si le comparto en amor y en gracia a un vecino, no de bibliazos. No, tengo que compartirle otra vez, no mis ideas, no mi manera, sino debe ser a la manera y las palabras de Dios. Seamos testigos de Cristo con nuestras palabras, pero también con nuestra conducta. Pregúntate cada día, Señor, ¿dónde y con quién estás obrando? Quiero unirme a lo que tú ya estás haciendo en las personas. Solamente permíteme ver dónde tú estás trabajando para yo unirme a esa obra, porque Él es
De Él es la obra, de Él es la salvación y nosotros simplemente somos colaboradores. Y en ese ir o en ese obrar, en ese misionar, vamos a orar por las personas y vamos a ser usados de maneras que no imaginamos. O sea, es que oré por mi vecino, oré por mi pariente y la persona después de eso se sanó. Después de eso se levantó. Después de eso cobró ánimo. Después de eso llegó la provisión. Dios es infinito en gracia. Y no somos nosotros, es Él, a través de nosotros. Cuando con valentía y gracia nos dejamos usar en el momento adecuado. Entonces, finalmente no nos dejemos, no debemos escondernos detrás de nuestras debilidades. Y con esto quiero cerrar. Con esto concluyo. No debemos escondernos detrás de nuestras debilidades. ¿Se acuerdan a Moisés? Cuando fue llamado, ¿qué dijo? Pues es que yo no sé hablar. Y luego después vemos a un Moisés que ni siquiera ya lo acompañaba Aarón, porque se suponía que Aarón era el portavoz, porque Dios le proveyó de Aarón. Dijo, no te preocupes, tú no vas a hablar, el que va a hablar es Aarón. Pero tiempo después, ya no vemos que Aarón estuviera hablando en lugar de Moisés, porque ya simplemente sufrió la transformación de parte de Dios. Y Moisés hablaba por Dios al pueblo. Ya dejó de esconderse detrás de sus debilidades. Es que yo no sé, es que yo no puedo. Cristo conoce nuestro carácter, conoce nuestra personalidad, conoce nuestras luchas, conoce nuestra historia, conoce nuestro contexto familiar, pero también conoce lo que puede hacer en nosotros y a través de nosotros cuando nos rendimos a Él. Señor, quizás bajo mi escrutinio soy débil, pero en ti soy fuerte. Recuerdo hace muchos años, Dios me permitió hace 30 años, estando ahí en la primera iglesia bautista, siendo yo un joven, me pusieron como maestro de los adultos mayores. Pura persona, pues, el grupo era de 55 para arriba. Y compartiendo este tipo de análisis y reflexión, decía una hermana que tenía problemas para moverse, ciertas enfermedades, y decía, hermano, dice, yo quisiera servir al Señor, pero pues ya no me puedo mover. Le digo, hermana, allí en su lugar, en su poca movilidad que pueda tener de la cama al comedor, le voy a dar un consejo que yo leí de una persona así. Esta persona puso tenía un cristal en el comedor y debajo del cristal puso listas de oración y ponía ahí. Entonces cuando llegaba, se sentaba en el comedor
debajo del cristal tenía como 30 peticiones, como 50 peticiones de oración. Entonces la hermana se sentaba y en ocasiones mientras se tomaba un café, se ponía a orar e interceder por alguien. Y dijo, ¡ah! Cierto, quizás no pueda yo andar moviéndome, visitando, pero sí puedo orar. Ese va a ser mi ministerio a partir de ahora. Y así murió. Después compartía sus experiencias, el gozo de estar intercediendo desde su casa. Y dice a veces se me van las horas estando intercediendo por otros, dice. Y hay un gozo y una paz que había dejado, porque me sentía triste, porque no podía servir de la manera que yo quería servir, pero Dios le llamó a otra cosa. Cuando nos rendimos a Él, Él hace cosas maravillosas. Este pasaje de Marcos 3, 13 al 19, nos presenta el corazón del discipulado. Jesús llama, Jesús forma, Jesús envía, Jesús capacita. Efesios capítulo 3 dice que Él es de acuerdo a Pablo, Él es el que da esos dones. De acuerdo a primera a los Corintios 12, es el Espíritu Santo el que da y provee esos dones. Es Dios quien nos capacita. Entonces, el orden es importante. Primero, estar con Él. Necesitamos estar con Él. Luego, salir en su nombre. Y la vida cristiana no se trata solo de hacer cosas para Dios. La vida cristiana, el discipulado cristiano no se trata de hacer cosas para Dios, sino de caminar con Cristo. El discipulado es caminar con Cristo y permitir que Él nos use para bendecir a otros. Pero en ello, y aquí voy a tomar a Judas, debemos ser fieles. Se requiere del discípulo de Cristo hoy quizás más que nunca, porque hay tanta distracción. Hay tanta distracción que nos volvemos infieles, que nos volvemos inconstantes en seguir a Cristo. Necesitamos fidelidad, necesitamos permanencia, necesitamos constancia. Si estás viniendo viernes, tienes su curso de discipulado, pues permanezcan. Si no estás viniendo, ven. Y dices, es que el viernes no puedo. Ok, ¿qué día sí puedes? ¿Qué día sí puedes? ¿Qué día sí puedes? Es que yo podría, pero a las 8. Perfecto, a las 8 de la noche. Saben, yo tuve la experiencia de estar en la Ciudad de México y Diego, si alguno de ustedes vivió allá, pero mis cursos de discipulado con la gente, ¿saben a qué hora será? 10 de la noche. Eran las 10 de la noche. Y terminábamos a las 12 de la noche, gozosos. Desvelados, sí, al día siguiente, pero con gozo y gratitud a Dios. Decíamos, no importa. Porque el discipulado, esto es parte de cargar la cruz,
de llevar la cruz, porque necesitamos pagar un precio. Seguir a Cristo implica pagar un precio. Y si tengo que desvelarme por seguirlo, me desvelaré. Si me tengo que desmañanar, me desmañanaré. Si tengo que invertir parte de un tiempo de descanso, pues lo invertiré, porque vale la pena pagar ese precio. Pero qué triste sería que después de un tiempo estemos perdidos, alejados otra vez, sumidos en los vicios, quizás no colgados como fue el caso de Judas, pero sí alejados totalmente del camino del Señor. Hoy Jesús sigue llamando. Dios hoy te está llamando. Jesús hoy te está llamando. La pregunta no es si somos suficientemente fuertes, no es si somos suficientemente talentosos o si somos suficientemente perfectos. La pregunta es que si estamos dispuestos a venir a Él. ¿Estás dispuesto a venir a Él? ¿Estás dispuesto a permanecer en Él? ¿Estás dispuesto a sobreedificarte en Él? Bueno, que nuestra respuesta sea: Señor, aquí estoy. Fórmame y úsame para tu gloria. Amén. Oremos. Dios, te queremos dar infinitas gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, por tu palabra que nos mueve, nos incomoda, pero que tú la usas para transformación de nuestras vidas. Gracias, Dios, por este llamado que haces a nuestras vidas. Queremos estar dispuestos a acudir a ti. Queremos dejar de lado las excusas, queremos dejar de lado los pretextos para atender tu llamado, para pasar tiempo contigo. Que podamos aprender a desarrollar todo tipo de disciplina necesaria para estar en comunión contigo, para que sea a través de este medio que tú nos transformes, seamos edificados, sobreedificados, arraigados en ti, por ti y para ti. Bendito seas, Dios. Queremos tener un corazón dispuesto. Queremos tener un oído presto a escuchar tu llamado. Queremos obedecerte a ti. Queremos atender tu llamado, Dios, en esta tarde, y que tú sigas usando todas las circunstancias y inclusive a todas las personas para formar el carácter de Cristo en nosotros. Bendito seas, Dios. A ti sea todo el honor y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.